Hola, ¿qué tal? Hoy la idea es que planteemos algunos operadores diferenciales para dejar un poco más sentado esto sobre el apellido diferencial en las variedades diferenciales. La próxima vez empezaremos a hablar un poco más sobre tensores, pero algo que podemos establecer ya es que habíamos visto que nuestros vectores eran los miembros del espacio tangente, eran los habitantes del espacio tangente. Y la base del espacio tangente más natural, digamos, para nosotros sería la base coordenada, que prácticamente son las derivadas parciales. Así que podemos pensar a los vectores del espacio tangente como operadores diferenciales. O sea, yo puedo pensar en la acción de esos operadores sobre funciones, que vendría a tener esta forma, donde vemos que hay un tipo de un producto punto del gradiente veces la dirección del vector que define esta derivada. Aprovecho entonces para especificar que en sí lo que hablamos como operador diferencial lo tenemos que pensar en un contexto un poco más amplio, porque sabemos que la variedad como tal la podemos identificar con sus espacios tangentes en cada punto, y entonces en cada punto yo puedo definir distintos vectores. Así que entonces podemos extender esto a lo que se conoce como campos vectoriales, donde lo que hago es pensar ahora en la unión de todos los espacios tangentes sobre toda la variedad, que usualmente se conoce como el tangent bundle, y entonces ahora pensamos en cómo el vector como tal va a tomar funciones en la variedad con imágenes en este tangent bundle, en esta unión de los espacios tangentes. Así que tendríamos que tiene como dominio, va a tener funciones C infinito, continuas o suaves, y también va a tener como imagen funciones suaves ahora sobre el espacio tangente. Y entonces hemos definido cómo conectar todos estos espacios tangentes a través de nuestros campos vectoriales, que me van a decir, digamos, algunas relaciones entre distintos espacios tangentes. Y así como físicamente usualmente estamos acostumbrados a hablar de campos vectoriales, también estamos acostumbrados a hablar de líneas de campo. Y estas líneas de campo las podemos definir formalmente ahora con lo que se conoce como la curva integral. La curva integral simplemente es, cojo un campo vectorial como pensamos los campos vectoriales, que en cada espacio tangente se le va a asignar un vector. Y las líneas integrales, las curvas integrales o líneas de campo van a ser simplemente las dadas, las que satisfacen que su vector tangente va a ser el propio campo vectorial. Entonces aquí cambié la notación. Aquí es V. Entonces el vector, los vectores que me van a definir mi espacio tangente, mi campo vectorial, entonces van a definir los vectores tangentes. Fíjense que aquí yo ya estoy pensando en una carta para que, digamos, lo aterricemos un poco más al sentido que usualmente los físicos le damos, donde ya estamos pensando en un sistema coordenado. Entonces, estoy pensando en la imagen coordenada de la curva en Rn. Y estos serían las componentes de mi vector que define el espacio vectorial en cada uno de los planos tangentes o espacios tangentes a la variedad. Entonces aquí ya estoy tomando una carta y, como dije, esta es la imagen de la curva ahora en Rn, ya aterrizada en Rn. Ahora, dada una curva integral, se definen los flujos. Entonces, ¿qué es los flujos? Simplemente el camino o la seguidilla de puntos que voy a tener de la curva, una curva que me va a tomar valores. Entonces, me va a tomar puntos en la variedad y en R, y me va a asignar puntos en M. ¿Quiénes son los R? Los R va a ser un punto especial que yo voy a tomar.
en la variedad. Y, perdón, los R's, los elementos que van a estar en R, va a ser el parámetro real, que me va a decir cómo yo me voy a desplazar en la curva. Y los elementos de la variedad van a ser los P's. ¿Sí? Entonces este P es el punto de la variedad que me va a asignar el punto inicial de esta curva integral. ¿Sí? Entonces el flujo es la curva integral definida por un vector, entonces por un campo vectorial, entonces a un campo vectorial yo le asigno un flujo dado un punto inicial en la variedad. Fíjense, no lo vayamos a confundir con la definición de flujo de física usual. Aquí simplemente el flujo es una línea integral particular para un punto inicial que yo estoy dando y lo escogemos por conveniencia como que sea el asignado, el inicial, donde el parámetro sea 0. Entonces ya definimos campos vectoriales, que lo que hace es tomar un vector en cada espacio tangente. Vemos las curvas integrales que van a ser las líneas de campo y podemos entonces establecer cosas sobre otro operador diferencial. ¿Por qué queremos establecer más operadores diferenciales? Aquí ya tenemos la derivada parcial, pero en algún momento ya discutíamos que la derivada parcial no me puede, en general, dar tensores, no va a transformar, no va a tener una transformación bien definida y entonces tenemos que buscar otros operadores diferenciales. En algún momento hablábamos de la derivada covariante, ya volveremos a discutir sobre ella, pero con lo que hemos hecho ya podemos construir lo que se conoce como la derivada de Lie. ¿Qué es la derivada de Lie? Voy a tener dos flujos, o mejor, voy a tener dos campos vectoriales, V y W. A esos dos campos vectoriales les puedo asignar flujos dado un punto inicial. Entonces, dado ese punto inicial, voy a tener dos flujos y la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo cambia uno de los campos vectoriales si yo me dejo ir por el flujo del otro campo vectorial? O en general, si yo me dejo ir a través del flujo de un campo vectorial, ¿cómo cambian los campos vectoriales? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Ahora, sucede que esto ya lo habíamos planteado antes, y es cuando yo me empiezo a mover a través del flujo, voy cambiando de espacios tangentes. Eso es lo que acabamos de decir, ¿cierto? En cada punto le asigno un espacio tangente. Y yo no voy a poder comparar vectores que estén en espacios tangentes distintos. No tiene sentido. Solamente puedo comparar si viven en el mismo espacio tangente. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar uno de los vectores, el vector que ha sido trasladado por el flujo y lo voy a traer hacia atrás para volverlo a tener en el espacio tangente inicial donde lo puedo comparar con el vector, con el campo vectorial evaluado en ese punto. Entonces para eso definimos una función que simplemente tomar el flujo hacia atrás. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es toma vectores en el espacio tangente del punto corrido y los devuelve al espacio tangente del punto inicial. De tal manera que tanto este señor, aquí me faltaría un P0 porque estoy en el punto inicial, tanto ese señor como este viven en el espacio tangente P0. Aquí me falta también un P0, voy a anotarle una vez así. Y ahí ya los puedo comparar. Entonces, la definición de la derivada de Lie es precisamente eso, comparar esos dos vectores, pero donde yo he traído a ambos a vivir en el mismo espacio tangente, donde los puedo comparar. Y tomo la distancia entre los dos puntos que diferencian los dos espacios tangentes infinitesimal. Entonces está la derivada formal. Y nosotros quisiéramos tener algo mucho más sentado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una carta nuevamente, porque hasta aquí, si se dan cuenta, es arbitrario. No he tomado cartas. Entonces vamos a tomar una carta y vamos a pensar que las coordenadas del punto vecino las puedo pensar
Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tomando las cartas, las coordenadas del punto vecino las puedo pensar como precisamente la diferencia debida a mi espacio vectorial. Entonces, el campo vectorial. Entonces, el campo vectorial lo que me dice es cuánto varía este señor. ¿Sí? Es el flujo. Y eso lo voy a pensar como si fuera una transformación general de coordenadas. Entonces voy a pensar, ok, lo que sucede es, aquí, lo que sucede es que mi campo vectorial cambió precisamente porque las coordenadas cambiaron. ¿Sí? Entonces voy a pensar en cómo transforman los vectores y ya sabemos cómo cambian los vectores debido a un cambio de coordenadas. Y aquí utilizo lo que habíamos dicho como transformaban las coordenadas debido al flujo por el que yo me he movido, ¿cierto? Dictado por el campo vectorial. Entonces aquí yo puedo encontrar esta diferencial que me va a dar aquí un delta de Kronecker y aquí me va a dejar mi campo vectorial con una derivada, ¿cierto? Cuando yo derive, lo único que depende de x está aquí adentro. Entonces vemos cómo este campo vectorial trasladado, cómo ha cambiado en el punto contiguo de esta manera. Entonces la delta de Kronecker que me va a aparecer de aquí de esta derivada me devuelve el W y cuando reemplace aquí la derivada entonces me deja este W así. Listo. Entonces esto es cómo cambió el vector debido a que él lo pasé a otro espacio tangente. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es compararlo con el W si simplemente cambio las coordenadas y me olvido de que estoy en el espacio tangente distinto. ¿Sí? Entonces voy a evaluar a mi W en las nuevas coordenadas. Y eso es lo que tengo que hacer, es reemplazar esto que tengo aquí y pensar que es una pequeña variación. O sea, yo puedo hacer una expansión de Taylor de tal manera que el primer término es simplemente evaluado en este. Y el segundo va a ser la derivada del campo vectorial veces la variación. Y ahí entonces lo que estoy diciendo es, ok, aquí estoy pensando solamente que las coordenadas cambian, aquí estoy pensando que el campo como tal cambia, y voy a comparar esas dos cosas. ¿Sí? Aquí el campo y las coordenadas están cambiando. Aquí es un poquito al revés, porque estoy pensando que lo que estoy haciendo es coger el campo vectorial inicial y lo estoy pasando al espacio tangente contiguo, y antes estábamos diciendo que lo devolvíamos. En realidad no va a afectar. Y listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar este con este. Y eso es la derivada de Lie. Si se dan cuenta aquí ya no aparece el delta lambda, porque precisamente lo estoy dividiendo. Y esta sería la derivada de Lie, que también se puede definir en términos de una cosa que se conoce como el bracket de Lie, que es esto. ¿Qué tiene interesante esta derivada? Fíjense que está en términos exclusivos de derivadas parciales. Habíamos dicho que las derivadas parciales en principio no son buenas para describir derivadas, operadores diferenciales en general en espacios curvos. Pero esta señora sí va a tener propiedades bien definidas como tensor. Así que es nuestro primer operador diferencial general en espacios curvos. Para hablar de las demás, entonces, de primeras tenemos que hablar de tensores. Y ese va a ser el tema del próximo capítulo. Así que nos seguimos viendo. Hasta luego.